Hola amigos, bueno, hoy es 18 de octubre de 2018. Ayer se difundió por las noticias pues una situación lamentable que se presenta con un joven de 18 años, quien asesina entonces a dos menores. Las circunstancias pues no las conozco directamente, pero el hecho llamó poderosamente la atención. La sociedad clama entonces todo el peso de la ley contra este joven. Se oye decir pues que la sanción máxima que tiene penalmente como responsable, como adulto ya, son 60 años. En fin, independientemente de eso, hoy el tema que me trae y me llama la atención es esto precisamente sobre los centros de formación para los infractores adolescentes, según la ley 1098 de 2006, que es nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Justamente pues aquí pertenezco a este programa como defensor público desde hace 4 años y ayer tuve la oportunidad de estar entonces en el Buen Pastor. El Buen Pastor es una cárcel que fuera la cárcel de mujeres aquí en Cali, que aledaña a la cárcel de Villahermosa. Y también existe aquí en Cali, más hacia el sector del sur, saliendo para la vía Jamundí, está el Centro de Formación Valle de Lili. Estos son los dos únicos centros de formación aquí en Cali, centros especiales para infractores adolescentes. Bien, el asunto es que la capacidad que se tiene en el Valle de Lili, por lo menos, son 380 y en este momento hay 340 menores infractores adolescentes masculinos y 40 jovencitas adolescentes. Y en el Buen Pastor sí solamente hay 367 jóvenes adolescentes pues. Entendamos que según la ley 1098, para que ustedes que me entiendan, según el Código de Infancia y Adolescencia nuestro, pues se entiende que niño y niña es de 0 a 12 años y que adolescentes va de 12 a 18. A ellos entonces es que aquí penalmente se les aplica pues el código es a los adolescentes que van de 14 a 18 años. Menos de 14 pues hay que restablecerles sus derechos si han cometido algún tipo de infracción, pero se judicializan solamente los que van de 14 a 18 años por X o Y razón, por cualquier clase de conducta que infrinja la ley penal nuestra. Además hay que tener en cuenta aquí que se aplica el procedimiento de la ley 906 de 2004, o sea, el Código de Procedimiento Penal para adultos, y que no cabe la figura de los preacuerdos. Solamente aquí en la ley 1098 de 2006 o Infancia y Adolescencia aplica solamente la aceptación de los cargos del joven y la correspondiente sanción. También hay que hacer claridad que la ley 1098 de 2006, Código de Infancia, los fines de la sanción son, como aparecen acá en el recuadro parte superior, con fines de protección, con fines de educación y restaurativa. Bien, la cuestión es que no me va a entrar tanto en la parte legal, sino en la parte o el fenómeno social, debido a que pues existe un principio de corresponsabilidad en la cual va la familia, va también la sociedad y el Estado. Por lo menos así lo indica pues el Código de Infancia y Adolescencia. Porque la pregunta que se debe uno hacer frente a lo que sucedió el día de ayer de esta persona de 18 años, ya que es adulto y que tiene el tratamiento como tal, pues ayer nomás era un joven adolescente. Entonces uno se pregunta, pues mire, el impacto que genera no solamente, pues obviamente a la familia de las víctimas, sino también la del victimario, porque ahí vi en la noticia que se dio en televisión, pues que también no solamente esto entra en un conflicto de ambas partes. Entonces, ahí es donde uno debe reflexionar
y preguntarse entonces qué es lo que sucede. Pues por lo menos de primera mano, ayer que estuve en el Centro de Formación del Buen Pastor, tuve la oportunidad de hablar con la directora. Entonces hay allí, pues miren, para que ustedes entiendan que existen falencias logísticas muchas veces. Nosotros, los que trabajamos en el programa y que estamos haciendo las diferentes entrevistas del día al día, pues cuando asumimos la defensa, lo primero que pues entramos en contacto no solamente es con el joven, sino con su familia, con sus representantes legales. Recordemos que ese joven no es emancipado, existe todavía la corresponsabilidad aquí es también de la familia. A los padres se les debe también, incluso en caso tal que haya un daño, pues obviamente son los primeros llamados a responder. Entonces, se pregunta uno, pues, ¿qué está sucediendo? Y aquí es donde envío el pensamiento y socializo este tema, porque desde el punto de vista criminológico diríamos nosotros que aquí es donde nace realmente el que mañana va a ser un delincuente, porque es aquí precisamente en esta fase de adolescentes de los 12 a los 18 años y más, y ya cuando son pues llevados a una correccional del 14 a los 18, pues donde realmente empieza a darse en las primeras bases de si ese joven se puede rehabilitar o no se va a rehabilitar. Porque preocupa mucho, y ayer lo hablamos con la directora, de que jóvenes que entran allí en ese centro de especializados, mañana están en la cárcel de Villahermosa, en la cárcel aquí en Cali, como adultos, o en cualquier parte de Colombia. Son los delincuentes del mañana. ¿Será que se cumple entonces con lo que por lo menos señala la norma de la ley 1098, el artículo 19, cuando dice que el derecho a la rehabilitación y la resocialización? Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que determinen desarrollo de las correspondientes políticas públicas. En el centro de formación pues trabajan son los educadores. Hace parte y lo maneja es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, defensores de familia, pero realmente los defensores de familia pues son pocos para cubrir realmente la asistencia social directa que se debe dar en esos centros de formación. Ayer entonces también le preguntaba a un educador, bueno, ¿cómo es la cuestión aquí? En Buen Pastor estoy hablando. El Buen Pastor pues los tienen organizados. Ahora, allí también los organizados por unas, como decir, por ejemplo, en unos sectores le dan unos nombres determinados y hay más o menos 40 jóvenes. Entonces los van organizando de esa manera y así le van haciendo entonces el programa de talleres. Los que los separan, unos son preventivos y otros son sancionados ya, para poder entonces darles la capacitación adecuada. Y también hay que separar los que tienen menos de 18 años y los que han llegado allí sancionados, ya son adultos, pero que cometieron la infracción cuando eran menores de edad, que tienen que cumplirlas allí. Allí terminará de cumplir su sanción como tal. No es que si siendo mayor de edad lo llevan y lo sancionan por un hecho que fue cometido cuando era menor de edad, no puede ir pues a una cárcel común y corriente, sino va al centro de formación. Entonces por eso hay que separarlos. Algunos entonces las hacen partícipe para que se reeduquen, es decir, los matriculan en el grado escolar que debía continuar. Entonces el séptimo, el octavo, o con capacitaciones del SENA. Entonces muchas veces
hay jóvenes que sí alcanzan de pronto a que se rehabiliten y se resocialicen, o sea, vuelvan otra vez al seno de la sociedad para que ya sea entonces un joven de 18 años mayor de edad que sea útil a la misma sociedad y no vuelva a reincidir y volver otra vez, pero ya no a un centro especializado, sino a la cárcel de Villahermosa. Pero existen pues deficiencias en logística, digámoslo así, porque miren ustedes, por ejemplo, el cupo en el Buen Pastor me decía, es de 377 más o menos, según lo que me explicaba la directora. Y hay 367. O sea, solamente quedan 10 cupos. Y aquí en Cali, pues les explico que aparte de estos dos centros de formación, pues existen casas, una en el Trébol y otra en Vipasa, donde tienen capacidad de 15 más o menos o 20 jóvenes, y esos son transitorios mientras se les ubica en estos dos centros de formación. Pero es tan alta la estadística que llega el día a día que realmente estos centros de formación están al tope, y es lo mismo que les decía en otro audio conferencia sobre el problema del hacinamiento carcelario acá en Villahermosa, y que ya es para varones adultos, y en la cárcel de Herón en Jamundí, municipio de Jamundí, ya para centro penitenciario como tal, donde existen personas condenadas, tanto masculinos como femeninas. El asunto entonces, y volvemos a tratar el punto del principio de corresponsabilidad. Quizás allí es donde uno debería enfocar y proyectarse como un faro para que ese joven entonces, si llegó a ese centro de formación, cuando regrese a la familia o a la misma sociedad, pues evitar que reincida y ya o bien siendo aún menor de edad, pues regrese a ese centro especializado, o siendo mayor de edad, pues evitar que vaya a una cárcel común y corriente. Entonces, el problema en sí radica es la familia y la sociedad, porque desafortunadamente entonces el joven puede hacer que salga del centro de formación alimentado con las bases que les provee estas entidades que están a cargo de ellos, pero cuando vuelven otra vez a la familia, vienen a reincidir por factores como por ejemplo la comuna donde viven, donde existen los padres negativos, y se van otra vez entonces a dar esas situaciones en las que la familia misma no puede garantizarle a ese joven todos los factores como son los de educación, deporte, para que ese joven entonces evite entrar en contacto con los pares negativos que son en el mismo núcleo de la sociedad. La misma sociedad también es responsable y el Estado también es responsable. Entonces no solamente que el joven salga de ese centro de formación y se lo tiremos allá a la familia. En esto también cabe, hablando de la sociedad, es la misma comunidad, y el Estado como ente como tal es el que tiene que entonces con todas las fortalezas para enfocarse entonces a que ese joven rescatarlo y se preocupe por ello. Pero ahí es donde están realmente apunta a la deficiencia que es tanto a la misma sociedad como al mismo Estado, y obviamente está la familia. Padre, madre ausente, familias monoparentales, es decir, donde el padre está ausente y la madre es la que tiene que asumir esa carga de la familia, como papá, como mamá, y además de ello tiene que trabajar y por ende
entonces quedan merced estos jóvenes a las situaciones colaterales. Puede ser en la misma familia, como puede ser entonces en el núcleo de la sociedad. Eso me podría a mí dar como la respuesta a esa problemática en la que siempre he tratado de encontrarle una explicación del hacinamiento carcelario en Cali. Les decía, para 1984, que estaba la ley segunda, que era la ley segunda de ese año para descongestionar la cárcel de Villahermosa. En ese entonces era cárcel de Villanueva, hoy le llaman Villahermosa, que yo, como digo yo, de hermosa no tiene nada. Además, un centro penitenciario se crea, como es Herón, en Jamundí, con capacidad para 2.000 y pico de personas, y existe ya doblada esa cantidad. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es esa explicación para que si se abra una cárcel mañana, esa misma se llene, y así sucesivamente se están dando esa problemática? Quizás entonces la idea que desde aquí les socializo es que hay que trabajar más en la familia. Si se dice que la base de la sociedad es la familia, pues habrá que mirar entonces cómo se le trabaja más a la familia, cómo se le trabajaría mejor a la sociedad, y cómo el Estado entonces debe enfocar todos sus esfuerzos a eso. Ahora, a propósito de la justa reclamación que se hace por todos los estudiantes afectados de las universidades públicas, les decía yo el otro día entonces que miren que el padre y la madre que tienen con qué pagar una universidad privada, pues vaya y venga, pero muchas veces estos jóvenes de los que les estoy hablando, estos jóvenes de estas comunas, de estratos sociales pues que no tienen para proveerse una universidad privada, muchas veces no llegan ni siquiera a un colegio público local, ahora sí que menos a una universidad. Entonces, si en las 32 universidades que existen en Colombia públicas, si el Estado, que es el responsable de inyectar los recursos como tal para que el día de mañana entonces no se cierren estos establecimientos que son los que existen para que ese joven entre a estudiar allí. Existe un programa APIL en las universidades, sí, pero esos jóvenes van a esas universidades privadas, no los tienen las públicas, y por ende los recursos los cogen las privadas, no las públicas. Mientras que si un joven pudiese acceder a una universidad pública como la Universidad del Valle aquí en Cali, a la cual pues solamente desafortunadamente entra es el estudiante que tiene un puntaje altísimo del ICFES, pero ¿qué hacemos si los cupos son también reducidos? Pocos son los que pueden llegar allá. Entonces, en eso es que hay que trabajar, en la parte social. Allí pienso yo que es donde debemos meter el dedo en esa llaga, a fin de que esta Colombia nuestra, que está integrada en su mayoría por esta población de jóvenes, de adolescentes, de niños, niñas y adolescentes, si queremos un mejor país, debemos empezar por esa parte de la educación. Yo no hago aquí paralelos, pero creo que si tomamos el modelo cubano, pues yo pienso que nos lleva años luz. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted, si alimenta la educación a un joven, el día de mañana ese joven tendrá herramientas con que salir adelante y darle no solamente una tranquilidad a la familia, sino a la sociedad y por ende al Estado. Mientras tanto, pare de contar. Entonces, es una reflexión que hago desde aquí y tratando de aportar un granito de arena a esta problemática social, sobre todo esto que estoy manejando, de lo que tengo conocimiento, que yo no hablo de lo que no tengo, sino de lo que observo, de lo que el día a día,
y puedo sí sobre ello entonces dar o tratar de dar una explicación a esa problemática. Ok, mis queridos amigos, muy bien, nos vemos.